Terraza nos vamos a la mejor picada del mundo, que es la picada de la gente de Supersol, que todos los domingos nos manda esta maravilla. Como hago siempre, meto los manos, los garfios, ahí está, mirá, para que se vea que esto es a vivo, no es que no se debe hacerlo. Esta picada está acá y la comemos acá. En esta oportunidad, una almendrita comió. Nuestro invitado, en representación del medio, recordame, es El País. El País Digital. El País Digital, correcto. Bueno, Martín, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Primera, bueno, viste el análisis de la semana política. ¿Qué impresión te da esta participación de Cristina epistolar, como viene haciendo el último tiempo? Sí, bueno, ya es una práctica repetida por parte de la vicepresidenta de participar en la discusión política de esa manera. Creo que hay algunos elementos para rescatar ahí. El primero más importante es que el intento de subir al ring a un actor central en la discusión por el tema deuda, que es la oposición, que es el gobierno anterior, es el gobierno de Mauricio Macri, que fue inobjetablemente, digamos, sin discusión, quien contrajo esa deuda tan voluminosa y tan gravosa para los destinos nacionales. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que está en relación con lo anterior, es que un actor protagónico, vos lo hablabas, también lo decía el Vasco, tiene que ver con que la discusión central por ahora pareciera que se encarrila hacia el Congreso, hacia lo que va a ser la nueva composición legislativa. Entonces me parece que ahí hay que prestar atención a tres actores centrales dentro de lo que va a ser esa discusión por el tema deuda en el Congreso. Sí. El primero es el presidente. Parece contradictorio, pero digamos, en un escenario post-elecciones que dejó un Congreso tan equilibrado entre las fuerzas políticas principales, me parece que ahí digamos, para negociar la actitud del presidente, digamos, la muñeca del presidente va a ser muy importante. El otro actor muy importante me parece que tiene que ver son los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición, que muchas veces manejan, digamos, la agenda legislativa de sus propios legisladores. Ahí me parece que hay que prestar mucha atención a lo que se llama ahora los diputados, senadores sueltos, ¿no? Los que no se alinean ni en el frente de todos ni en Juntos por el Cambio. Digo, hay provincias pero que pueden hacer la diferencia. Y pueden hacer mucho la diferencia en un escenario legislativo de paridad. Digo, Río Negro, por ejemplo, es un caso, Neuquén es el otro, Misiones es el otro, perdón. Y ahí me parece hay un elemento importante que esos legisladores, digo, con la práctica estadounidense, por ejemplo, de referencia, la misma Argentina, esos legisladores salen caros en términos de negociación en un escenario donde vos estás negociando un acuerdo con el fondo que seguramente te va a imponer condicionalidades. Y te hago lo último, muy rápido, Lourdes, me parece que ayer Cristina hace hincapié en un elemento, habla del cepo. Del cepo que podría significar en términos económicos y sociales un acuerdo con el fondo. Digo, me parece que yo no sé si hay tanta conciencia, tanto en el plano de la dirigencia, como sobre todo en la sociedad, se discutió poco en la elección, lo que puede implicar no solamente en términos inmediatos el acuerdo con el fondo, sino duraderos. Digo, los primeros vencimientos importantes, vos Agustín debes saber más, pero no son de acá a 2023, sino recién a partir del 2024. Entonces, esto no va a afectar a una administración, sino a varias administraciones presidenciales. Bueno, la carta de Cristina Fernández también, entre otras cosas, dice, bueno, la oposición no se hace cargo y sale Mauricio Macri a decir hay que honrar las deudas. Es decir, demos el ejemplo. ¿Qué puede pasar entonces con ese apoyo y una aprobación de parte del Congreso para un acuerdo con el fondo? Hay dos elementos rápidos. Una es, hay una constante en el discurso, sobre todo de Macri, digamos, pero de la oposición, de hablar sobre, digamos, hacer como virtud una carencia, ¿no? Digo, hacerse cargo de las deudas, quien la contrajo y se fue, digamos, y la tomó irresponsablemente. Eso me parece una cosa a destacar en el discurso opositor, sobre todo de Macri. Pero que aparece siempre, es recurrente. Y que aparece. Y lo otro que me parece importante, yo decía, de tres actores, mencioné dos. El tercer actor, yo le doy importancia a Larreta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, obviamente, el jefe de gobierno porteño no está en el Congreso, pero digo, si Larreta tiene intenciones, como todo hace mostrar, de ser presidenciable de cara a 2023, bueno, ahí claramente hay internas, digamos, en la oposición, un ala, si se quiere, más radicalizada, Macri, Patricia Bullrich, la otra encabezada por Larreta. Bueno,
esta no es una buena oportunidad para diferenciarse la reta, para liderar a un sector de la oposición a que se sienta a negociar. ¿Por qué crees que elige el silencio en ese caso? ¿Por qué ha elegido el silencio la reta y la gestión propia? Esto recién empieza la negociación con el fondo. Yo digo, en esto me parece que ahí hay que observar el comportamiento de la reta. Se le presenta un dilema, ¿no? Porque yo decía, esto de la negociación con el fondo va a afectar varias administraciones presidenciales, no una solamente posible presidencia suya, incluso. Una posible presidencia suya. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de el Frente de Todos viene a hacer el ajuste para ordenarle al presidente, a la reta, por ejemplo, en 2023. No estoy tan de acuerdo porque el escenario es gravoso, digamos, de cara a los próximos años. Te hago una corta porque nos queda poco tiempo. Recién le preguntaba al Vasco y me interesa tu visión. ¿Cómo imaginás el cierre de este año a 20 años de aquel fatídico 2001? ¿Cómo imaginás este diciembre con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y Macri fogoneando, digo, otra vez se viene el que se vayan todos otra vez. Mirá, es difícil hacer pronósticos y más en un tema tan delicado como este, pero a mí me parece que por lo menos lo que mostraron las elecciones, tanto en las PASO como en las generales, es una cierta solidez del sistema político argentino. Y esto parece un poco raro porque pareciera ir a contracorriente de los análisis predominantes que hicieron mucho eje en el tema de la abstención, en el tema del voto nulo, voto en blanco y demás. Yo creo que para una elección legislativa, que las dos fuerzas principales, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hayan obtenido más del 70% de los votos, es un número inédito desde 2001 para esta parte en elecciones intermedias, que se corresponde más bien a tendencias que estaban, digamos, que se veían en un escenario de bipartidismo que tuvimos hasta el 2001. Claro. Entonces me parece que eso, y sobre todo viendo el contexto regional, digamos, ahí me parece que hay que tener en cuenta, hay países que están atravesaron o están atravesando crisis políticas muy importantes, de desgaste de los gobiernos, como Perú, Chile y demás, Brasil mismo. Entonces me parece que en ese escenario Argentina es en cierta manera una excepción. No quiero subestimar, hay ciertas tendencias de desgaste, digamos, el crecimiento de la izquierda como tercera fuerza, lo de Milei, prefiguran en un escenario que se avecina mediocre en términos económicos, bueno, hay que estar atentos. Pero hoy en día el escenario me parece que es que el sistema político, el votante tiene opciones para votar y es relativamente sólido. Súper interesante. Martina Starita, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Ahora te dejamos ya con la picada y de Supersol, de la picada, la mejor picada de Supersol, nos vamos a la mejor pizza de la Argentina, de la región del mundo, que es la pizza también te vamos a convidar. El Globito. También te vamos a convidar pizza. Pizzería El Globito, 4943-3680. La tenés ahí en pantalla y podés llamar y te la mandan a donde quieras, aún con lluvia, con lo que sea. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo domingo, como todos los domingos a la noche, acá en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números. Chau.